De nuevo, una marcha donde unas 3,000 mujeres pacíficamente pidieron acabar con la violencia de género ha sido marcada por un grupo de 50 que optaron por hacer pintas y dañar monumentos históricos. Unas y otras demandaban lo mismo, medidas efectivas para frenar las condiciones que han hecho de México el peor país para ser mujer en el continente americano. ¿Las pintas demeritan esta lucha o son una justa expresión del enojo y la frustración acumulada? Veamos el contexto. Bajo la demanda de Ni Una Menos, unas 3,000 mujeres marcharon este lunes en la Ciudad de México. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, caminaron con pancartas y llamados contra los feminicidios y la violencia de género. Si te pega, no te ama, mujer hermana. Si te pega, no te ama. El contingente, encabezado por madres y padres de víctimas del feminicidio, desaparición y violencia institucional, partió del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo para demandar acciones efectivas contra la violencia que padecen las mujeres en el país. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que 2,516 mujeres policías acompañarían a las manifestantes y que otras 2,000 servidoras públicas formarían sobre reforma un cinturón de paz para garantizar el libre derecho a la manifestación. También se colocaron vallas y protección a monumentos y a distintos negocios ubicados sobre la ruta. Mientras avanzaba la marcha, al menos 50 mujeres que se habían congregado en la estación Insurgentes del metro lanzó cohetones, realizó pintas, rompió las protecciones así como cristales de anuncios publicitarios del Metrobús. En Avenida Juárez rebasaron a quienes marchaban pacíficamente y realizaron pintas a comercios y al hemiciclo a Juárez. A las 7 de la noche llegaron al Zócalo, donde hombres policías resguardaban la Catedral Metropolitana y mujeres policías se ubicaron en la periferia de la Plaza de la Constitución. Mientras las manifestantes demandaban acciones para detener la violencia, otra marcha salió del Monumento a la Revolución para hacer una velada por las que ya no están en la antimonumenta ubicada en Avenida Juárez. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de martes y hoy está casa llena. Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Bien. ¿Cómo Muy te fue bien. en tu informe? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por todo el apoyo. No, qué bueno. Gracias. Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Cómo estás? Hola, bien, buenas noches. Estefanía Veloz, abogada y feminista. Bien, gracias. Y Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. Ahora sí, mira, la mesa de martes y jueves, La original. como debe de ser. A ver, Veloz, tú fuiste a la marcha, vi tus reportes en Instagram. Yo pasé muy al inicio, venía para acá y vi cuando empezaban a juntarse algunas colectivas justamente a la altura del Ángel de la Independencia. Grabé un tramo del Ángel a La Palma. No había todavía tanta gente como ahí de las 4 o 5 de la tarde. Vi a muchísimas mujeres policías, vi a muchísimas servidores públicas con lo del cordón de paz. ¿Cómo evaluarías lo que pasó ayer? Dejemos ahorita de lado, si quieres, lo de la violencia. Seguramente Ana lo va a sacar. Pero ¿cómo evaluarías tú lo que viste ayer por parte de las marchistas, por parte de las personas que acudieron a la convocatoria, pero también por parte de las mujeres policías y de el cordón de paz? Yo quisiera aclarar primero que no eran en su mayoría mujeres policías, por lo menos al final de la marcha. Al principio sí. Había, en el al Ángel. principio sí, incluso en la parte del primer contingente había más mujeres, que es la foto que sube Claudia Sheinbaum a las redes, pero en la mayoría eran hombres que eran los de tránsito y granaderos había muchos hombres y policías, porque empezaron a llegar policías en la última parte. Creo que sí habría más granaderos que gente marchando, porque además Pero ya no hay granaderos. la en idea... ciudad. Justo esa es la pregunta que nos hicimos cuando vimos marchando a miles y miles por las calles y no sabíamos, bueno, si no son granaderos, entonces, ¿qué son? Y hubo mucho, yo le platicaba a Alejandro hace un rato, terror psicológico. Yo entiendo que muchas compañeras salieron a quemar y a rayar cosas, pero mucho también era este coraje, yo creo que fue mucho generado, porque hubo mucha provocación de parte de los granaderos, de tratar de cerrarnos, de no dejarnos movernos. Hubo unos que nos gritaban cosas o querían aterrorizarnos y llegaban a pegarle a la protección que tenían con cosas para que sonara fuerte. Se veía muy oscuro el centro también. Porque íbamos caminando por las calles y empezaron a apagar la luz de cada calle por la que pasamos y empezaron a golpear sus uniformes para hacer ruido. Era caos. Lo que querían hacer es que la gente se fuera yendo de la marcha y así fue sucediendo, porque muchas de las que salieron a marchar desde el Ángel no llegaron hasta el Zócalo porque estaban cerradas casi todas las calles en muchas partes. Yo creo algo, si yo hubiera la presencia tan exacerbada de granaderos, innecesaria además, no hubiera reaccionado así, porque una parte fue mucha frustración, fue decir, a ver, aquí está la protección que pedimos todos los días, prefirieron cercar monumentos que cercar estaciones de metro donde saben que reiteradas veces se cometen violaciones y asesinatos. Es eso, o sea, sí nos estamos enfrentando a un panorama en el que son más importantes cuidar, no voy a mencionar el tema de los monumentos, pero
quizá que la opinión pública no diga que el gobierno de la ciudad dejó que pasara lo que tenía que pasar, pero que sí puso acciones congruentes en ese sentido para cuidar o proteger el patrimonio, pero sí estamos en un momento en el que hay por lo menos 1.199 mujeres muertas de enero a abril por el tema de la violencia machista, que 2 de cada 3 mujeres sufrieron violencia machista, que el tema de las violaciones no se puede contar porque tampoco ya se puede medir, porque no le están metiendo todas las ganas esta transición de la Procuraduría a la Fiscalía. Entiendo que hay un coraje desbordado y ese coraje yo creo que fue una parte culpa también de la presencia de granaderos innecesaria. Si no hubiera habido tantos granaderos, y lo digo con toda certeza, quizá no hubiera habido tanto coraje y la marcha hubiera caminado y transitado de otra manera. Para ti son válidas las protestas de las expresiones de violencia, las expresiones de romper los parabuses, las expresiones de hacer pintas en monumentos. Sí, definitivamente. Ana Villagrán, ¿por qué no fuiste a la marcha? Entrada porque no creo en la manera en la que lo están haciendo. Yo creo que no hay mujer capitalina a la que cualquiera nos pudiéramos acercar, que tú le cuentes, alguna vez te han manoseado, alguna vez se te han arrimado en el camión, alguna vez te han acosado. Yo creo que no hay una sola mujer capitalina que no hayamos tenido una experiencia personal así. Y a mí me asombró, lo estuve viendo en Twitter, cuando tú te atreves a contar, es que cuando yo tenía 15 años pasó un tipo y me hizo tal cosa, y cuando tú lo externas, la gente se paraliza. No puede creer que eso vivamos las mujeres capitalinas. ¿O te echan la culpa a ti? Ajá, porque por tu minifalda, tu ropa, lo que sea. A lo que voy, todas las mujeres en la Ciudad de México guardamos esa clase de emoción, esa clase de frustración y no sabemos cómo canalizarla, a quién acercarnos y lo vivimos todos los días. Y como yo lo he dicho repetidamente, lo que a mí me preocupa es que nosotras como mujeres adultas podemos entenderlo, pero las más pequeñas no. El coraje que vimos en la marcha es algo que les digo que vivimos con ello todos los días. Sin embargo, el que rompan monumentos, porque no, o sea, pacífico solo pasó, yo creo que en la gente que ideológicamente cree en lo que ocurrió ayer y en el boletín de Sheinbaum. Fue lo único pacífico que vimos, porque a la gente, a muchas de ellas se les quitaron palas, mazos, martillos, desarmadores, punteros de cántaro, varillas, tubos, botes de aerosol, bombas molotov, en una marcha donde también había niños y niñas. Estas mujeres que estaban en una marcha así no iban, ellas iban a destrozar. Ellas no iban justamente a exigir justicia, porque el vandalismo que se vio en una marcha como la de ayer no va a solucionar nada. O sea, porque así como ayer no detuvieron a las mujeres que le hicieron daño a la ciudad, Sí, tampoco están deteniendo, a los violadores, a los acosadores, y en todo caso, todas estas que hicieron destrozos ayer, que vayan al Congreso de la Ciudad de México y le exijan a las mayorías que cambien las leyes para que esto cambie, que vayan a la Procuraduría y hablen con la Procuradora, y entonces los cambios reales, los cambios que sí pueden hacer un cambio en tu vida, en la mía, en la de ella, en la de todas, sea algo tangible. Porque esto lo pueden volver a hacer en un mes y la gente de Cuauhtémoc y los monumentos de Cuauhtémoc y los negocios de Cuauhtémoc y los derechos de terceros que nadie está tomando en cuenta, de todos los destrozos, o sea, de la gente que viene a invertir, de los que tienen primeros pequeños y medianos negocios en Cuauhtémoc, en la calle, en Reforma, nadie los está atendiendo y esto queda como pérdidas. Y entonces pierden las mujeres, pierde la ciudad, y yo creo que es muy lamentable el papel que está ocurriendo. Porque Déjame también me dio preguntarte mucho nada más una cosa, coraje. porque tú te estás concentrando, por acá se concentró en un reporte, una crónica de lo que ella vio, ella vivió, claro. ella estuvo ahí, por acá tú más bien haces un recuento de las acciones violentas, pero los reportes periodísticos dicen que había 50 mujeres nada más que fueron las que causaron, digamos, estos destrozos, algunas iban encapuchadas, pero fue una marcha de miles de personas, o sea, más de 3,000, ¿no? Lo que yo podría decir, pues sí, pero entonces estas 50 personas que, o sea, no solo hicieron pintas, destrozaron, incendiaron, atacaron a un señor de la tercera edad. Yo podría decir, si quieren que esta clase de causas y tanto coraje que estamos teniendo no se desvirtúe y no acabe en actos vandálicos, que se prohíba que haya mujeres o personas en cualquier marcha encapuchado, que ya no haya encapuchados. Si vas a romper algo, da la cara, que tengan el valor de demostrar quiénes son. Esa ha sido una agenda de acción nacional en el Congreso de la Ciudad de México, antes de Asamblea yo creo que sí, Legislativa. o sea, sí, que ya no haya encapuchados. Y también otro caso, yo creo que el tema se radicalizó más con lo de los policías cuando intentaron atacar Bellas Artes. Yo no sé si vieron el video, los pobres policías como estaban desesperados para que no tocaran un palacio tan emblemático. Yo creo que ahí fue cuando el tema se empezó a tensionar más. Y lo que yo vi, sí, tú puedes decir que todo no, pero es que no solo tú marchaste, marcharon muchas otras que sí actuaron distinto a ti. Y entonces, de cualquier manera, lo observé.
De estas 3,000 personas que participaron, también fue muy grave y fue muy denigrante cómo le están gritando cerdas a las policías. Porque entonces una mujer que ataca a otra mujer solo porque no piensa como ella y porque no está actuando de la misma forma vandálica como Bueno, ella, yo escuché no se policías vale, que no nos se gritaron vale, putas y no otras se vale groserías. o sea, que se esté alterando de esa manera así. O sea, si eres mujer y estás Ok. pidiendo no violencia para las mujeres, no ejerces violencia ¿Nada contra legítimo ellas. encuentras en la protesta? Entiendo las razones de por qué están en la calle, eso yo creo que lo compartimos, pero nunca voy a compartir que estén destruyendo nuestra alcaldía que es Cuauhtémoc. Ok. A ver, Alejandro, luego regresamos, y luego Martín, y después regresamos con Veloz. Hay una caricatura, una ilustración que circula mucho en las redes sociales, en donde se ve un contingente plenamente ordenado marchando y una minoría que está haciendo actos ahí como disturbios, etcétera, y todo el foco de atención mediática se pone sobre ellos. Y lamentablemente, de nueva cuenta, estamos desviando el tema de atención. Nos estamos preocupando más por el bienestar de los monumentos que por los motivos que inspiran esta marcha, que es la propagada violencia de género que existe en este país. Entonces, la verdad es que si no queremos que los monumentos sean pintarrajeados, examinemos nuestro comportamiento como hombres y aceptemos que somos parte del problema. Si queremos que no se pintarrajeen los monumentos, pues dejemos de manosear a las mujeres en el metro, dejemos de hacerlas sentirse inseguras mientras caminan a la calle, dejemos de violentarlas en nuestros domicilios, porque la principal violencia se da al interior de los hogares, dejemos de asesinarlas. Y así, esto que es una consecuencia y no la causa del problema, una manifestación subida de tono, pues acabará. Y yo creo que también está bien que se suba de tono, porque ya es un acto de desesperación, de decir ya no más de esto. Y todos los movimientos que han ido ganando derechos en la historia, pues han recurrido a estas tácticas de movilización o de protesta. Digo, los afroamericanos, los derechos civiles de los afroamericanos, pues tenían incluso su componente de las panteras negras, de movilizaciones de resistencia que iban más allá de lo... Aunque también la resistencia pacífica. De lo pacífico. de Gandhi. Sí. En Ecuador. O sea, no hay que estigmatizar, hay que comprender las razones, aunque quizás algunos no coincidan en ello. Creo que tenemos que entenderlas, pero sobre todo no desviar la atención de que el tema no son los monumentos. El hemiciclo a Juárez, pues un estupendo trabajo, sí, de los trabajadores de limpia del DF, pero salió blanco, o sea, está ileso. Pero ¿quién le devuelve la vida a una mujer que fue violada? ¿Quién le devuelve la vida a una mujer que fue asesinada? ¿Quién le devuelve la esperanza a las mujeres en este país que no se sienten seguras en las calles? Entonces, pues sí, se podrán corregir al día siguiente con acciones de gobierno, podrán haber algunas reparaciones de inmobiliario público, pero el tema aquí central es el tema de la violencia contra las mujeres y lamento mucho que de nuevo se desvíe el tema y nos centremos, por ejemplo, en los tweets de hombres. Claro, ¿no? como el de Marcelo Ebrard, ¿no? En algunos Que fue tweets muy de muchos criticado. hombres que criticaron eso, cuando hay que enfocar el tema en otro lado. Que por cierto, bueno, desafortunado el tuit de Marcelo por la parte de las flores al gobierno de Claudio Sheinbaum, que se tardó un año en decretar la alerta de género, que las llamó provocadoras en algún momento. Desafortunado por el hecho de referirse al monumento, pero la verdad es que Marcelo Ebrard ha sido un aliado de la causa feminista de toda la vida y tiene un historial probado en ese sentido. Martín Vivanco, ¿cómo lo ves? Estuvo muy sesgado la cobertura periodística, porque sí, todas las primeras planas lo único que se centran era la violencia y parecería que las otras 2.950 personas no marcharon, ¿no? Entonces, obviamente eso da una imagen muy distorsionada de lo que yo creo que fue la marcha. Yo no estuve ahí, obviamente, y también, efectivamente, como dice Alejandro, las razones que llevan a hacer eso, porque esto no se da de forma espontánea. ¿Por qué no fuiste? No, pues porque no sabía si eres separatista o no. Entonces, a veces... Se pueden haber golpeado. Sí, pero No, el último contingente la visto. Sí, o sea, Según la no convocatoria. sabía, pero aparte creo que, ya lo he dicho aquí, que cuando las mujeres están en la plaza pública, los hombres nos tenemos que retraer. Lo segundo es, yo creo que sí hay que distinguir mucho. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el daño a propiedad de terceros particulares, pero en el uso del espacio público yo sí estoy de acuerdo. No, yo no le llamo vandalismo a eso. Yo creo que los monumentos, las plazas públicas, el monumento público tiene una función, una funcionalidad que va mutando en el tiempo. No solamente nos recuerda pues, Benito Juárez, lo que hizo en la Reforma, etcétera, sino que también, pues ahorita el monumento a Juárez, con la foto de ayer, yo creo que adquiere otro significado, y eso es un significado de injusticia y que precisamente salen a marchar porque en el Congreso ni la política pública no hemos dado resultados y no podemos seguir viviendo en un país donde sigan matando a mujeres. O sea,
no es, o sea, obviamente el discurso no son los monumentos, son las muertas, son las hijas de las mamás o sea, de las mamás que mataron o viceversa, eso es por lo que se está luchando, ¿no? Porque el Congreso, porque la autoridad, porque el gobierno no responde y se siguen muriendo mujeres. Y sí, a mí se me hace pues, una estupidez estar centrando todo el debate en que si el monumento histórico y que si no, que si el patrimonio, etcétera. Pues eso es un lugar común. No estoy de acuerdo. Ahora, en el siguiente bloque vamos a hablar de las acciones de política pública justamente, pero creo que sí es interesante e importante hablar sobre esas divisiones que hay siempre que ocurre una marcha en la Ciudad de México y que se presentan este tipo de actos, porque sí se divide mucho la opinión pública. Por lo menos muchos tweets y sobre todo de mucha gente pues, que tiene acceso a medios, que escribe, que tiene muchos seguidores, pues sí pone algunos tweets de con los monumentos no, y el ángel, y se desgarran las vestiduras y demás. Y otros que pues defendemos precisamente que incluso el repertorio de la protesta incluye el hacer pintas en monumentos que se pueden limpiar y demás, ¿no? Pero sí digamos que se crispa mucho el debate público, al menos en redes sociales, o a lo mejor también, no sé, en sobremesas, en casas y demás. Por eso creo que es interesante Y en que el lo ambiente de las platiquemos. colonias que destrozan. Y también en eso es el lo que Congreso dejan y entre después. legisladores y A mí demás, me gustó ¿no? algo que dijo Martín hace un rato, el tema del monumento, del hemiciclo a Juárez, que Sí. sí adquiere un nuevo sentido. Y yo creo que los antimonumentos que se han estado poniendo, como el del ABC, el del 43, no vas a tomarte una foto a un hemiciclo en un país como si no pasara nada, porque está limpio, porque está ahí. Es un reflejo de lo que pasa y creo que todo lo que pasa sí tiene que permear en los espacios donde se ve, donde es visible. El Ángel es un espacio en el que puedes ver que la frustración está ahí, que es un país, que es el primer país con más feminicidios, el país con más violencia sexual infantil y con más, sí, bueno, no abortos, pero con más embarazos adolescentes. Eso es lo que se ve reflejado en todos estos lugares que no queremos tocar, porque no queremos que le llegue la realidad y que la gente vea y que pueda pasar por la calle y se sienta incómoda de saber que ese es el país en el que vive, porque al final eso es lo que incomoda en ese sentido. Yo creo que nadie está para decir cómo hay que marchar ni cómo hay que protestar y siempre quedan cicatrices en los lugares donde pasan cosas. En Oaxaca, donde pasó lo de la APO, está lleno de pintas, está lleno de esténciles, está lleno de cosas. Pero En ¿y luego Ayotzinapa qué? también, ¿Y cuando luego qué se sigue? marcha ¿De el esas marchas qué 68, sigue? se va marcando los espacios por donde pasan y hay pintas siempre. Son La cicatrices diferencia en las es ciudades, y son ya se marcas de su marcó la historia. vida de la marcas gente, eso historia lo y son sabemos, marcas pero ¿y después qué? del descontento que existe. Pasó también en el 2012 cuando la elección. ¿Y de qué sirve? Y yo no creo que estemos en un punto de cuestionarnos en si vivimos en una alcaldía o no y si se lo merece la alcaldía o no. Bueno, es que en las términos luchas de hoy son los presupuestarios derechos de muchos de mañana. nosotros lo Los derechos pensamos. no son concesiones graciosas del poder, sino se les va arrancando. Y entonces, ¿por qué Y el aquí gobierno es no está un- actuando en pro de eso? O sea, a ver, ya. Porque ajá. aquí es un Vamos a poder regresar marchal. al siguiente bloque para ver qué es lo que hace el gobierno, precisamente porque tenemos que hacer una pausa ya. Regresaremos justamente para hablar sobre las medidas que presentó el gobierno, las acciones para frenar la violencia feminicida, política y de género. ¿Tendrán éxito o no estas medidas o son solamente un paliativo? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.